Buenos días, chicas. Bienvenidas de nuevo a Libres de Endometriosis. En esta ocasión tenemos una cita muy especial, pues vamos a tener una entrevista. Ella es la doctora Laura Isabel Arranz y es la nutricionista especialista en endometriosis que personalmente me atendió y que me ayudó a transformar mi vida de una forma muy significativa. Buenos días, doctora. Bienvenida. Buenos días. Y muchas gracias por tu iniciativa y por tener, por proporcionar este espacio en el que podamos charlar de esto tan importante, ¿no? Gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación. Perfecto. Doctora Laura, para quienes no te conocen, cuéntanos quién eres y cómo llegaste a especializarte en nutrición sobre el dolor crónico y la endometriosis. Bueno, pues hay un largo recorrido profesional en el que empiezo como farmacéutica. Yo soy farmacéutica de primera carrera. Y bueno, fantástico porque fue una carrera maravillosa en la que aprendí muchísimo, ¿no? De salud y de fármacos y de fisiología y de muchas cosas. En farmacia solo hacíamos una asignatura de nutrición, pero a mí me pareció que ese era mi camino porque me pareció increíblemente alucinante cómo podía ser que tuviéramos una herramienta de salud tan poderosa y que realmente no la estábamos aprovechando bien. Entonces, bueno, después de hacer farmacia, trabajé unos años en farmacia, tuve mis hijos y bueno, aún así, con mis hijos pequeñitos y todo, yo seguía con esa cosa de profundizar en nutrición. Y entonces hice máster de nutrición, hice dos másters que, bueno, eran de nutrición, eran diferentes, los hice a la vez porque me parecían los dos muy interesantes y me tiré a la piscina y con eso pude dar el paso para hacer el doctorado. Entonces, cuando hice el doctorado, lo hice de nutrición y fibromialgia. Y lo hice de ese tema porque previamente yo había estado buscando qué podía yo investigar referente a la nutrición y relativo al estrés oxidativo, que será un concepto que aparecerá seguro en nuestra conversación, cómo la nutrición podía ayudar a, bueno, a personas que tenían enfermedades en las que ese estrés oxidativo ya muchos estudios nos explicaban que estaba por ahí presente, ¿no? Entonces, bueno, di con la fibromialgia porque era una enfermedad y la fatiga crónica en la que ese estrés oxidativo estaba definido que existía y bueno, y a partir de ahí empecé a investigar el dolor crónico, patologías con dolor crónico y llegué a la endometriosis. Entre medio de todo este camino, yo empecé a hacer mi segunda carrera de dietética y nutrición, puesto que ya veía pues que me iba a dedicar a la nutrición, ¿no? Que realmente el mundo de la farmacia me había aportado mucho, pero no era mi camino. Entonces, después del doctorado, que yo ya daba clases en la universidad y demás, pero para poder pasar consulta, obviamente tienes que ser dietista nutricionista y yo pues me saqué la carrera pues para poder ejercer como tal, de manera que ya en ese momento empecé a profundizar muchísimo en otras enfermedades que tienen el estrés oxidativo y la inflamación como elementos clave y llegué a la endometriosis y ahí ya pues empecé a profundizar tanto en mis conocimientos, en contactos con otros profesionales que se dedicaban al tema, en promover que se estudiara este tema, que se le diera la atención que merece y bueno, y hasta ahora, ¿no? Un poco pues atendiendo a muchísimas mujeres y bueno, con la satisfacción de poder ayudar, ¿no? Que para mí es lo más importante. Efectivamente, cuando yo te busqué, estaba en un momento de mayor dolor de mi vida, infertilidad, desahuciada completamente por la medicina. Tras 2 fecundaciones in vitro fallidas, 3 transferencias embrionarias, 6 fallos de implantación, dije: "Voy a Sí. buscar a una nutricionista especialista en endometriosis". Y cuando te encontré, vi que Ujú. estabas en relación con los doctores puntera en España en Sí, endometriosis, así que claro, fue una iluminación. Así claro, que claro. genial, genial. Nos has Qué ayudado bien. muchísimo y más que nos vas a Bueno, ayudar en el día de hoy. me Muy alegro. bien. ¿Y cómo nació el concepto dieta lógica?
Bueno, es un concepto muy sencillo, simplemente pensaba cómo transmitir el hecho de que la dieta, lo que comemos, nos tiene que aportar lo que nutricionalmente necesitamos, ¿no? Es algo muy obvio, pero bueno, de eso va la ciencia de la nutrición, ¿no? De que no nos falte nada de lo que realmente necesitamos. Entonces, dieta lógica vino pues como un concepto de, bueno, pues la dieta tiene que ser lógica y coherente con lo que el cuerpo necesita. Y a ese concepto le sumé una coletilla, ¿no? Que es dieta lógica y alimentación emocional, porque no podemos perder de vista que al final la alimentación, el hecho de comer, tiene también una connotación de placer, de disfrutar, de social, ¿no? Entonces, bien, lo nutricional es muy importante, pero toda la parte emocional, social de la alimentación también. Entonces, bueno, simplemente tiene un poco que ver con esos conceptos, ¿no? Y bueno, por eso mi página web se llama así, pues para poderlo identificar de alguna manera. Qué bien, estupendo, estupendo. Bien, pues nos metemos de lleno en conversación y vamos a hablar sobre la endometriosis. ¿Por qué es tan importante la alimentación en esta condición ginecológica? Claro, esa es la pregunta, ¿no? Y ahí por dónde empieza uno. O sea, realmente es importantísimo por muchas cosas, ¿no? Primero, por empezar por un tema, ¿no? O sea, primero porque hay procesos fisiológicos, fisiopatológicos, ¿no? Cuando ya hay una enfermedad, hablamos de procesos fisiopatológicos que son cosas que están pasando en el cuerpo en esa patología. Y hay procesos bueno, pues que es que nos invitan claramente a pensar que la nutrición es importante, ¿no? Cuando hablamos de inflamación o hablamos de estrés oxidativo, que luego si quieres ya lo profundizamos un poquito, está claro que la nutrición ahí tiene algo que ver, porque no puede ser que haya procesos inflamatorios, procesos de oxidación en nuestros tejidos y que no podamos ayudar con la alimentación. Por supuesto que sí. Entonces, por eso la alimentación es muy importante, pero es muy importante también porque la alimentación ayuda al equilibrio hormonal, es muy importante porque ayuda al equilibrio metabólico y eso influye en el equilibrio hormonal. Es muy importante la alimentación en la endometriosis porque influye en la microbiota y la microbiota va a ser un punto clave también que bueno, pues que si no está bien equilibrada, bien fuerte, pues va a ser más fácil que haya más inflamación, más problemas gastrointestinales, más problemática en general. Entonces, a todo nivel, ¿no? La alimentación es clave en el contexto de endometriosis, o sea, eso ya nadie lo puede cuestionar y por suerte con toda la cantidad de estudios que después de los que empezamos a mover este tema, pues en ese momento no se hablaba mucho, a día de hoy hay muchísimos trabajos que lo confirman, lo consolidan y eso es importante, ¿no? Y por suerte es así. Sí, cuando yo estaba pasando por ese proceso, esto fue sobre el 2018 y estuve 2 años, pues yo tratando pues lo que es comúnmente pues lo más saludable. Y no fue hasta el 2020 que digo, voy a profundizar y voy a meterme de lleno. Y ya te digo que te encontré como algo inusual y en peligro de Sí, extinción, porque no había sí. nada. En el 2020 no había asociaciones de endometriosis, no había personas que estudiaran endometriosis, había pocos ginecólogos o poco conocimiento y, por supuesto, nutricionistas, yo creo que mínimamente. No, no, Así no, que claro. sí, hoy en día hay mucho conocimiento, pero antes no. Sí, totalmente. Así que ahora, bueno, pues tenemos el contexto ideal para hablar de ello y para que nadie pueda decir que esto no importa, ¿no? Sí, No, sí. no, no, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Explícanos qué es exactamente la dieta antiinflamatoria y por qué es clave en la endometriosis. Bueno, este es el concepto quizá principal del que van a derivar las otras cosas. Y una dieta antiinflamatoria es clave en la endometriosis porque, bueno, pues es un problema de salud en el que la inflamación está ahí. Es una inflamación crónica de bajo grado, pero que está ahí de manera continua, que va empeorando todo el panorama a nivel de salud, con lo cual
claro, una dieta antiinflamatoria es aquella que nos va a ayudar a darle al cuerpo todo lo que necesita para poder regular de la mejor manera posible todos esos procesos inflamatorios. Con lo cual, una dieta antiinflamatoria es clave en la endometriosis, claro, porque es una patología en la que la inflamación crónica de bajo grado está presente, con lo cual ese es el patrón principal. Luego ya hay que ver cómo se adapta, ¿no? Pero una dieta antiinflamatoria es clave. Pero fíjate que así como, pues eso, decimos que hace unos años no se hablaba de dieta antiinflamatoria y cuando mencionábamos este concepto era un poco casi como que nos lo estábamos inventando, pero en realidad, y bueno, pues ahora ya hemos visto que una dieta antiinflamatoria es que nos ayuda a todo nivel. En el contexto de endometriosis es clave, pero es clave también en otras patologías y es clave de manera preventiva para ayudar a tener una mejor salud, para disminuir el riesgo de enfermedades como la endometriosis, de manera que, bueno, pues la cantidad de beneficios que a día de hoy se le están atribuyendo porque se están comprobando de la dieta antiinflamatoria nos da todo este, bueno, pues esta solidez en esta afirmación, ¿no? De que una dieta antiinflamatoria es el camino, sí o sí, en la endometriosis, Mm. Bueno, totalmente. como se dice, somos lo que comemos, así que cuanto Sí, más. claro, claro, sí, sí, eso se dijo ya hace muchos años, ¿no? Y casi cuando no se tenía casi conocimiento de nada de nutrición, o sea, que es, es, es de lógica aplastante, ¿no? Por eso lo de la dieta lógica también es de lógica total, o sea, tiene que ver, claro, es que lo que comemos es lo que el cuerpo va a tener a su disposición para poder funcionar. Y el cuerpo es una maquinaria es maravilloso, o sea, es increíble porque tiene mucha capacidad de adaptación, tiene mucha capacidad de incluso de adaptarse cuando el entorno o la alimentación no es ideal y va funcionando, prioriza funciones y porque prioriza pues aquello que es más importante para la supervivencia, pero claro, el cuerpo tiene mucha capacidad de adaptación, pero tenemos que ayudarle, ¿no? Y tenemos que proporcionar todo lo que podamos para reducir inflamación, reducir estrés oxidativo, mejorar microbiota, mejorar salud hormonal, todo, todo. Has mencionado varias veces el estrés oxidativo. Mm, ¿Puedes explicarnos de una forma sencilla para poder entender un poco cómo nos afecta a las mujeres con endometriosis? sí, claro. Mira, lo primero que el estrés oxidativo, para que lo entendamos fácil, es un proceso en el que el propio funcionamiento de nuestras células genera más sustancias tóxicas, sustancias oxidadas de lo habitual y esas sustancias tóxicas oxidadas el cuerpo no llega a tener la capacidad de contrarrestarlas de manera que el tejido, las células van generando oxidación. Y para entenderlo es como muy parecido a lo que puede suceder cuando tenemos un metal expuesto al aire libre, ¿no? Un metal, una barandilla de un balcón. Imaginemos esto tan sencillo, una barandilla de un balcón que la pintura se ha descascarillado un poquito, esa protección se ha roto, se ha mermado y ahí con la acción del oxígeno, del aire, del agua, ese material se va oxidando. Pues a nivel celular pasan cosas similares, ¿no? Y el funcionamiento celular genera esos residuos de forma normal. Los contrarrestamos con los antioxidantes y no pasa nada. Pero en la endometriosis bueno, pues se generan procesos en los que se favorece mucho el estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque tenemos células, tejidos que están creciendo fuera de su lugar, ¿no? Están creciendo en zonas que no son las que le toca fisiológicamente, con lo cual son tejidos que se van a acumular, que se van a estropear, oxidar mucho más fácilmente porque están anómalamente en una ubicación que no le toca. Y entonces eso genera
estrés oxidativo porque es un tejido que más fácilmente se va a oxidar. Además, es un tejido pues, que tiene, pues hay un contenido de hierro importante, se genera, pues esa oxidación, y esa oxidación lleva a más oxidación. O sea, es como en un material al aire libre, si no le haces nada, se va a ir oxidando cada vez más. En un tejido endometrial que ha crecido fuera de su lugar, que es el endometrio, crece fuera de lugar, ahí hay ese estrés oxidativo. Es un tejido que se oxida, y como es un tejido que se oxida, pues tiene más capacidad de ir creciendo anómalamente. Se van pegando más células, se van pegando porque lo oxidado es como que, genera más adhesión celular, que se llama, y favorece ese crecimiento celular fuera de lugar, ¿no? Entonces, el estrés oxidativo es muy importante porque necesitamos poderlo contrarrestar, si no es el que va a generar, es el inicio de todo, ¿no? Es lo que va a generar inflamación, porque es la señal de que algo no va bien. Entonces, en ese tejido endometrial fuera de su lugar, hay estrés oxidativo, hay esa señal que el sistema inmunitario reconoce, y que todo nuestro sistema reconoce como que algo no está bien, y se genera inflamación para solucionar ese algo que no está bien, pero esa inflamación no consigue resolverlo, pero la inflamación está, y el estrés oxidativo también. Es un círculo vicioso, ¿no? Hay estrés oxidativo, eso genera inflamación. Si hay inflamación, pues esos procesos anómalos se van perpetuando, y el estrés oxidativo y la inflamación se van retroalimentando como un círculo vicioso, ¿no? Por eso es importante al final con la alimentación poder ayudar con antioxidantes, con antiinflamatorios. Lo he entendido por primera vez, fíjate que me ha costado un montón, pero lo de la barandilla ha sido... Es un poco burdo, ¿no? De explicar algo así, pero es que es tal cual, ¿no? No, no, pero muy lógico, Sí, muy... sí, sí. Hemos hablado de adherencias. Voy a hacerte una pregunta sobre adherencias. ¿Cómo se relaciona la inflamación crónica con las adherencias que tanto sufrimos? Bien, bueno, claro, tiene que ver con todo esto, ¿no? Cuando hay inflamación crónica y estrés oxidativo, y se generan unas sustancias que aumentan la capacidad de adhesión de esas células, y entonces es más fácil que ese endometrioma crezca, que ese tejido anómalo se adhiera a otros tejidos. Depende de la ubicación, ¿no? Pues va a haber adherencias. Si ese tejido endometrial está en intestino, va a generar ahí un endometrioma que tiene células que fácilmente se van pegando, y que se pueden adherir, se pueden pegar más fácilmente con células de otros tejidos, sea el tejido del intestino, de la vejiga. Esa es una de las claves, ¿no? Del problema, de lo que supone que células del endometrio estén pues fuera de sitio, porque son células que van a proliferar mucho más fácilmente, tienen una capacidad de proliferación más elevada y tienen una capacidad de adhesión más elevada. Por eso hay, pues esas adhesiones, esas adherencias con otros tejidos incluso. Pero tiene que ver claramente, o sea, tiene que ver totalmente con ese proceso de oxidación de ese tejido y la inflamación que se genera. Ahí entonces es cuando se genera la mayor capacidad de adhesión y la mayor probabilidad de que haya adherencias. Por eso es importante que la dieta al final va a ayudar a prevenir que, aunque ya tengamos la patología, pero vamos a tener mucha mejor progresión, porque vamos a reducir la capacidad de esas adherencias, ¿no? De esa adhesión celular, de esas adherencias, de ese estrés oxidativo, de toda la proliferación. Todo eso lo vamos a minimizar. Perfecto. ¿Y hay evidencia científica? Es decir, ¿existe realmente evidencia sólida sobre la dieta antiinflamatoria en endometriosis o son solo teorías? No, sí que hay evidencia y hay muchísimos datos, pero es verdad que todavía se necesita más investigación, y, y no es fácil, porque al final, fíjate que la investigación requiere obviamente recursos económicos para poderla llevar a cabo.
cuando la investigación tiene que ver con un producto, con algo que al final va a ir al mercado y va a haber un beneficio económico, es relativamente fácil investigar por ahí porque hay recursos. Pero cuando investigamos acerca de la dieta, ¿qué recursos tenemos? No tenemos nada, de no ser que haya recursos económicos que vengan de bueno, pues de entidades públicas, de subvenciones, bueno, o a nivel privado, ¿no? De donaciones pero es difícil. Por eso la evidencia científica es como que va siendo lenta. Todos los datos ahora, a día de hoy, son muy potentes como para eh, decir, ¿no? Lo que comentábamos antes, pues que todo esto es irrelevante. Eso a día de hoy sabemos que la dieta influye, que la dieta antiinflamatoria es importante en la endometriosis, que disminuye el riesgo, que mejora la progresión. Nos falta saber algunas relaciones más en profundidad, pues por ejemplo, bueno, pues qué es lo que exactamente hacen los antioxidantes, ¿no? A nivel celular, o qué es lo que sucede con la microbiota, que ya sabemos mucho, ¿eh? Pero siempre veremos que normalmente en todos los estudios hay una coletilla final que pone: se necesita más investigación para realmente saber el detalle, porque además la ciencia siempre busca la máxima explicación posible, es decir, el tener toda la información de cómo, no solo el qué está pasando, sino cómo, por qué, ¿no? Todo. Y bueno, y cuesta que en algunos detalles todavía hayamos llegado a profundizar, por ejemplo, leí hace poco en el tema de la cafeína, ¿es buena o mala? Todavía los estudios dicen, bueno, pues necesitamos más datos. Lo que hay hasta ahora nos dice que tenemos que ir con cuidado y moderar el consumo de cafeína. Pero aparte de que sube el cortisol, no sabemos si hay otros mecanismos que puedan estar influyendo en la endometriosis. Así que sí hay evidencia sólida, pero aún queda camino por recorrer. Pero bueno, ahí estamos. Por eso son temas importantes, que lo que tú haces es importante, que es pues ayudar a divulgar y a que se hable del tema, porque como son temas que, pues eso, ¿no? A nivel económico va a costar que tengamos los recursos que necesitaríamos para investigar, pues es importante que se hable, que se hable y que se hable mucho, y que lo que ya sabemos se dé a conocer y demás. Es básico. Sí, exactamente. Para todo se necesita dinero, pero para poder hablar de tu testimonio y el fruto que has tenido, es un testimonio vivo, es una evidencia clara. Entonces, yo abiertamente he dicho dieta antiinflamatoria y estas son las cosas que me han ayudado, porque yo creo que comer bien a nadie le viene mal. O No, sea, no, no, no va a claro. perjudicar a nadie. Así que por eso me tomé la libertad de contar a los cuatro vientos, porque sé que hay muchas chicas sufriendo y sin duda es lo que se necesita. Claro, claro. Además, en un contexto actualmente en el que no es fácil, porque, bueno, vivimos en un contexto muy industrializado, muy moderno, muy de todo rápido, de poco tiempo, y entonces comer mal es relativamente fácil, ¿no? Es caer en comer Barato y barato. no saludable, pues, pues es fácil. Ahora que has hablado de las dietas de estas rápidas, ¿qué diferencia hay entre las dietas milagro que vemos en las redes y un enfoque nutricional serio? Claro. Siempre que Esto es, sí, es un gran tema, ¿no? Siempre que una dieta se presente como la solución única para todo el mundo, para algo, ¿no? Para algún tema de salud, eh, eh, con resultados inmediatos y, bueno, con promesas como que ya nos suenan demasiado, bueno, demasiado ideales, ¿no? Que suena todo como, wow, con esto me voy a curar. eh, no hay ninguna dieta que vaya a curar la endometriosis, pero sí hay una alimentación que nos va a ayudar a minimizar eso que está pasando, ¿no? Entonces, las dietas milagros, sea en el contexto de endometriosis o de otros problemas de salud, siempre van a hacer promesas que son realmente muy elevadas, ¿no? Muy, como muy ideales, pero que no, bueno,
que en realidad son falsas, van a generar una idea de que con esa dieta vas a solucionar todos tus problemas, que esa dieta es la perfecta para cualquier persona, ¿no? Y eso no es la realidad. Cuando hablamos de dieta antiinflamatoria, el abordaje es, bueno, dieta antiinflamatoria es un concepto en el que entendemos cuáles son las características que hacen que una dieta nos ayude al máximo efecto antiinflamatorio, pero luego no hay una dieta única que sirva para todo el mundo, que eso es lo que una dieta milagro suele ser, ¿no? Esta dieta va perfecto para adelgazar o para la endometriosis. Bueno, no, realmente hay un beneficio que sí es único. El máximo beneficio para una paciente con endometriosis es lo que tenemos que buscar. El camino que tenemos que recorrer, pues tendrá que ver con dieta antiinflamatoria adaptada para esa mujer, tendrá que ver con otras ayudas a nivel emocional, psicológico, conductual, de estilo de vida, que también van a ayudar, y todo el conjunto es lo que hará un buen resultado, ¿no? Entonces, bueno, dietas milagro, productos milagro, no hay ningún alimento en sí mismo que pueda solucionar nada y no hay ninguna dieta que sea la solución para todo el mundo y ya está. Y con esa dieta ya solucionas tus problemas. Eso no existe en realidad. Sí, muchas me preguntaban, ¿cuál fue la dieta que te dijo? Digo, bueno, hay cosas comunes, cosas generales Claro, que son muy inflamatorias, pero realmente lo ideal sería que cada una tuviera su propia dieta exclusiva, ¿no? Adaptada claro, a sus necesidades. claro, Pero claro, por eso exacto. estamos aquí, para estudiar un poquito más y que sepan. Sí. Vale, vamos a los alimentos. Vamos a los alimentos específicos. ¿Qué debe comer una mujer con endometriosis? ¿Qué debe comer? Bien, ¿qué no puede faltar, no? Es decir, como hemos hablado de que el objetivo que tenemos es reducir inflamación y reducir el estrés oxidativo, pues bueno, ya nos podemos imaginar que lo que no puede faltar son componentes antiinflamatorios de la alimentación, que en este caso los más potentes son los omega 3, un tipo de grasa que la vamos a encontrar en el pescado azul sobre todo, pero también en algunos alimentos vegetales como, y hago así porque son contados con los dedos, las nueces, el lino, la chía y el cáñamo. Ya está. Entonces, el omega 3 es un tipo de grasa que el cuerpo necesita muchísimo. Lo primero para el sistema nervioso, porque forma parte de forma muy, muy abundante y muy importante en el cerebro, en nuestro sistema nervioso a nivel neuronal, pero luego es el tipo de grasa que el cuerpo necesita para poder generar, para poder fabricar endógenamente, internamente, esas sustancias antiinflamatorias que nuestro cuerpo tiene capacidad de hacerlo. Es decir, nuestro cuerpo puede generar inflamación si detecta un problema, pero también tiene capacidad de generar sustancias que resuelven la inflamación, que reducen la inflamación. Entonces, eso solo se produce si en la alimentación hay una buena ingesta de omega 3, porque si no hay omega 3, no, el cuerpo no tiene el sustrato que necesita para generar sustancias antiinflamatorias endógenas. Con lo cual, el omega 3 es un pilar básico imprescindible. El omega 3 del pescado azul siempre va a ser más potente a nivel antiinflamatorio porque es el omega 3 con una estructura química ya más, digamos, desarrollada, que está como más cerca de lo que el cuerpo necesita crear como antiinflamatorio. Es un precursor más fácil para el cuerpo. Las nueces, el lino, la chía, las semillas de cáñamo tienen omega 3, pero es un omega 3 más sencillo que al cuerpo también le sirve, pero le cuesta mucho más fabricar las sustancias antiinflamatorias a partir del omega 3 vegetal. Por eso, bueno, tienen que estar porque al final que haya omega 3 en una cantidad importante es clave, pero el del pescado azul es mucho más potente, con lo cual si podemos tomar pescado azul, eso sí, pescado azul de pequeño tamaño para no
irnos, ¿no? a tener una ingesta pues, de algo contraproducente, que serían los metales pesados pues, que hay en pescados azules grandes como el atún, el emperador, la tintorera. Todo eso no nos interesa porque tiene mucho cadmio, mucho plomo, mercurio, y obviamente eso no. Pero pescadito azul tipo sardinas, boquerones, salmón incluso, bonito si es de pequeño tamaño, caballa, trucha, todo esto es perfecto. Si no lo tomamos, procuremos que haya omega 3 de otra, que venga de otra fuente, ¿no? Sea de, bueno, pues el vegetal o de algas. Hay algunas algas que también aportan, algas microscópicas, o sea que no las vamos a comer normalmente, sino que las vamos a tener en suplementos, y el pescado. Entonces, el omega 3 con el pescado azul y estas nueces y semillas. Y luego el otro pilar imprescindible son los antioxidantes. Y los antioxidantes los tenemos en las plantas, en los vegetales. Antioxidantes prácticamente no hay en el reino animal, sino que son las plantas las que tienen un potencial antioxidante muy grande, muy elevado. ¿Por qué? Porque son los seres vivos que viven más expuestos a la luz solar y por tanto más expuestos a la oxidación. Una planta necesita oxígeno para crecer, necesita luz solar, que eso es muy oxidante, y el oxígeno también, con lo cual tiene ese nivel de necesidad de esos elementos que son muy oxidativos, y por eso las plantas siempre van a tener protección solar, digamos, van a tener protección antioxidante. Por eso los vegetales, la fruta, la verdura y otros vegetales, ¿no? Ya legumbres, cereales integrales, pero sobre todo la fruta y la verdura son los alimentos que nos van a aportar los antioxidantes que vamos a necesitar. Entonces, ¿qué tiene que tener una dieta para la endometriosis? Pues no le puede faltar el omega 3 a través del pescado azul, nueces y algunas semillas. No nos puede faltar los vegetales, fruta fresca, verdura fresca de temporada si puede ser, porque ahí están los antioxidantes. Y luego, obviamente, otros alimentos vegetales, legumbres, frutos secos de todo tipo, semillas, no todas, bueno, alimentos que nos van a aportar proteínas, como el huevo, la carne blanca, ¿no? El pescado blanco también. Todo eso, bueno, pues obviamente porque nutricionalmente es importante, pero lo clave, ¿no? Si pensamos, ¿qué es lo imprescindible para tener ese efecto antiinflamatorio? Omega 3 y antioxidantes. Vale. Entonces la siguiente pregunta ya la hemos respondido, porque vamos a hablar de los superalimentos antiinflamatorios. Sí, Antioxidantes y sí. omega 3, ¿cierto? Sí, sí, teniendo en Perfecto. cuenta que no hay un superalimento, es decir, que Bueno, no pues nos entre tenemos... comillas. Sí, exacto, sí, 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 exactamente, ¿no? Que claro que hay alimentos muy ricos en antioxidantes, yo qué sé, pues los arándanos o los frutos rojos. Yo siempre digo, come fruta y siempre, ¿no? Que haya algo de frutos rojos, bien lavados y demás, pero esos antioxidantes son muy importantes. No es que sean el superalimento, yo lo entiendo siempre o lo debemos entender como alimentos que tienen un gran poder nutricional porque destacan por algo, pero que no nos va a solucionar la vida solo comiendo arándanos o solo comiendo... Vale, perfecto. ¿Los vegetales de todos los colores dices o hay algún tipo especialmente beneficioso? de todos los colores, porque cada color tiene unas características nutricionales detrás, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en verdura de hoja verde, ¿no? Ese verde de las hojas de las espinacas o de la col rizada, esas hojas muy verdes tienen muchísimo magnesio. ¿Por qué? Porque la clorofila de las plantas, que es como nuestra hemoglobina es la que transporta el oxígeno por el cuerpo, ¿no? Y para poderlo transportar, dentro de la hemoglobina hay hierro. Por eso, cuando nos miran el hierro, si estamos bajas de hierro, pues podemos tener una anemia porque la hemoglobina baja, etcétera. En nuestro caso, la hemoglobina transporta el oxígeno gracias a que tiene hierro dentro, pero en el caso de las plantas tienen clorofila y la clorofila es la que transporta el oxígeno por la planta, pero dentro no tiene hierro, tiene magnesio. Y por eso
la clorofila sabemos que les da el color verde, pues cuando hay mucha intensidad de ese color verde quiere decir que hay mucha clorofila y por tanto hay mucho magnesio. ¿El magnesio por qué nos ayuda? Pues porque es necesario para muchísimas funciones, porque ayuda, por ejemplo, a la relajación muscular, cosa que, bueno, pues viene bien cuando hay a veces espasmos, dolores, ¿no? Y bueno, el magnesio es súper importante, pero por ejemplo, en una fruta o verdura en la que predomina el color naranja, no es el magnesio lo que hay en más cantidad, lo que hay en esas frutas o verduras naranjas, por ejemplo, puede ser una papaya o un melocotón o una calabaza o un boniato. Ese color naranja tiene que ver con el contenido de beta-caroteno, que es la vitamina A. Y la vitamina A también es un antioxidante muy potente y además la necesitamos para el sistema inmunitario, para nuestra piel, nuestras mucosas internas, etcétera. Los alimentos de color lila, de color violeta, como los arándanos, como las uvas negras, eh, y otros alimentos de color violeta, que tampoco hay muchos, ¿no? Pero esos alimentos tienen antioxidantes muy específicos que son diferentes de los antioxidantes que hay en otras frutas, con lo cual el licopeno del tomate, pues, o de la sandía, que también tiene mucho licopeno, son el color rojo, ¿no? El color rojo tiene pues ese predominio de ese tipo de antioxidante. Entonces, lo del colorido es realmente muy importante porque cada color está asociado con antioxidantes de diferentes tipos. Cuantos más antioxidantes estemos incluyendo, más variedad, mejor salud vamos a tener, mejor evolución con el tema de la endometriosis, mejor microbiota, a todo nivel mucho mejor. Así que hay que poner mucho color, eso clarísimamente. Estupendo, estupendo. A tope. Sí, sí, sí. Respecto a los frutos rojos y semillas, igual que el consumo de alimentación o algún tipo o alguna ración. Bueno, en frutos rojos, que pueden ser arándanos, pueden ser moras, pueden ser frambuesas, básicamente estos tres son los que más fácilmente vamos a encontrar. Son además que son especialmente ricos en polifenoles, en un tipo de antioxidantes que nos van a venir muy bien. Y además, por ejemplo, los arándanos tienen un tipo de polifenoles y un tipo de antioxidantes que ayudan, que eso seguro que lo hemos oído todos hablar, ¿no? Del arándano rojo que tiene proantocianidinas, que eso ayuda, pues, por ejemplo, a las mujeres que tienen mucha tendencia a infecciones de orina y demás, pues son sustancias que ayudan a reforzar un poquito esas mucosas y a mejorar. Bueno, son como tienen esos antioxidantes específicos tan importantes y ahora se ha visto que son muy importantes para la microbiota también, conviene tenerlos habitualmente en nuestra alimentación. La cantidad no importa tanto como la frecuencia de consumo, es decir, no hace falta comer una gran cantidad, sino que yo tenga pues siempre mis arándanos o frambuesas o moras, incluso las puedo haber comprado frescas y las congelo para ir sacando poquito a poco. Pues cada día, si me pongo en el yogur un poco de fruta, pues que haya algo de frutos rojos y incluso en la tostada. A mí me gusta en el desayuno a veces, pues en la tostada que un poquito de aguacate y unos frutos rojos por encima, ¿no? Que los vayamos consumiendo habitualmente. Eso es importante. Y con las semillas pasa un poco igual, ¿no? Las semillas, claro, como son semillas y la semilla de una planta es la que tiene todo lo que necesita esa planta para poder germinar y crecer, son muy ricas nutricionalmente y nos conviene incluirlas en la alimentación, no solo por el contenido nutricional, sino algunas porque tienen fibras que nos van a ayudar muchísimo a nivel intestinal, como por ejemplo la chía o el lino, otras porque tienen mucho omega 3, como el lino, la chía o el cáñamo, otras porque tienen mucho magnesio y calcio, como por ejemplo el sésamo. Otras semillas no nos interesan nada, 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 porque, por ejemplo, las pipas de girasol, bueno, nutricionalmente tienen sus cualidades, pero tienen mucho omega 6, que es el contrario del omega 3, ¿no? Es decir, es la grasa que el cuerpo va a utilizar para generar inflamación. Y esa grasa
cuando en el cuerpo predomina, no deja que el omega 3 que estemos consumiendo haga su acción antiinflamatoria, porque para el cuerpo, de una manera instintiva y de modo supervivencia, es más importante la inflamación que resolver la inflamación, porque la inflamación, cuando tenemos un traumatismo, algo agudo, ¿no? Cuando nos caemos, cuando nos cortamos, cuando nos hacemos un daño, ¿no? Un traumatismo, sea del tipo que sea, agudo, la inflamación es la que nos salva la vida, porque obviamente ese tejido se inflama para poderse curar, ¿no? Para poderse regenerar. Y eso es posible gracias al omega 6. Entonces, el omega 6 no tiene que predominar excesivamente en nuestra alimentación si queremos favorecer los procesos antiinflamatorios. Por eso las pipas de girasol, pues yo siempre digo, las semillas todas están bien, casi todas, pero las pipas de girasol no. Bueno, un poco frutos rojos, semillas, sería esto, ¿no? Que los tengamos a mano y que los vayamos utilizando a diario. Vale. Creo que te mencioné frutos rojos, queriéndome referir a frutos secos, pero Ah, ya has vale, hablado bien. de las pipas de girasol, que es lo que hay que eliminar. Sí, Entonces, sí, sí, ¿añadir sí. algo más? Sí, de frutos secos solo que sepamos algunas cosas. Las nueces es el fruto seco más rico en omega 3. Otros frutos secos son interesantes nutricionalmente, pero omega 3 podemos decir que no tienen prácticamente nada. Eh, por ejemplo, cuando buscamos el beneficio del magnesio, bueno, con todas sus cualidades y con toda la importancia nutricional que tiene, pues nos tendríamos que fijar en las almendras y en las avellanas, por ejemplo, son de los que tienen más magnesio, que a la vez son de los que tienen más calcio. Y eso está muy bien, porque eso viene muy bien que haya calcio y magnesio para nuestra salud ósea. Y luego los otros frutos secos, bien, todos bien, pero siempre que no falten nueces, que no falten almendras y avellanas. A partir de ahí, anacardos, pistachos, nueces de Brasil, nueces de macadamia, lo que nos apetezca, está bien también. Solo, bueno, ya que estamos con ello, con las nueces del Brasil, que son estas alargaditas, que es como bueno, pues una nuez, bueno, no tiene forma de nuez, se llama nuez, pero es como alargada. La nuez del Brasil tiene mucho selenio, que el selenio está muy bien, es un mineral antioxidante, pero la nuez del Brasil tiene tanto selenio que puede llegar a ser tóxica. Es decir, que si buscamos el beneficio comiendo nueces del Brasil, el beneficio del selenio como antioxidante, no comamos más de 3 nueces de Brasil al día, 2 o 3, no nos pasemos de ahí, porque entonces es muy fácil que si de forma habitual las vamos comiendo un poco en cantidad superior a esas 2 o 3 al día, fácilmente vamos a tener síntomas de toxicidad por selenio. Bueno, hay pocos alimentos que puedan ser tóxicos de esta manera por exceso de un nutriente, pero la nuez del Brasil es un caso. Todo en su justa medida. Sí, 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 sí. Pero claro, teniendo la información, porque si no uno lee por ahí, las nueces del Brasil son muy ricas en selenio, un gran antioxidante, y yo me he encontrado pacientes de endometriosis que buscando ese beneficio me dicen, bueno, es que no sé qué me pasa, se me cae mucho el pelo, tengo las uñas muy débiles, muy frágiles, estoy como cansada. Y en la entrevista dietética vas preguntando cosas y ves que está comiendo. Sí, toma nueces del Brasil. ¿Cuántas? Ah, bueno, pues bastantes, no sé, a lo mejor un buen puñado cada día. Pues ahí estamos teniendo un problema. Y obviamente esa persona no es consciente porque lo que ha leído es que tiene mucho selenio y que eso va bien, ¿no? Porque es un antioxidante. Entonces, claro, la información a veces falta. Sí, a veces pensamos que comer lo natural o comer algo saludable nos viene estupendo y al final es contraproducente dependiendo de cada persona o de cada patología. Sí, claro, y del contexto de toda la dieta y de la cantidad que se come, de la frecuencia, sí. Seguimos. Alimentos a evitar. ¿Cuáles son los alimentos más inflamatorios? Bien, pues importante, ¿no? Aquí
lo que no puede faltar, ya lo hemos comentado, y lo que debe no estar, ¿no? Lo que deberíamos procurar evitar al máximo. Lo primero, diría casi en igualdad de importancia, pero bueno, lo primero que diría es evitar al máximo azúcares añadidos o alimentos industriales con azúcar, con edulcorantes. O sea, todo este tema del azúcar no hace más que empeorarlo todo absolutamente, y también la endometriosis, porque al final una ingesta alta de azúcares añadidos, porque lo añadimos en el café, porque lo añadimos en el yogur, porque estamos acostumbrados a un dulzor, etcétera, eso solo trae problemas a nivel metabólico, bien claro, porque nos sube la glucemia con picos importantes. Eso genera una señal que hace que el cuerpo almacene más grasa. Ese almacenamiento de grasa, aparte de que nos engorda, ¿no? Claro, almacenar grasa en el cuerpo quiere decir engordar. Engordar tiene muchas implicaciones de salud más allá de lo estético. O sea, en realidad, aumentar la grasa corporal en el contexto de endometriosis no es nada que sea favorable, porque cuanta más grasa corporal, más desequilibrio hormonal va a haber en cuanto a niveles de estrógenos, con lo cual el azúcar va empeorando todo el metabolismo y la salud hormonal, y el azúcar va empeorando la composición de la microbiota, con lo cual va generando que haya más inflamación, porque una microbiota alterada va a generar inflamación, trastornos gastrointestinales y bueno, y todo pues al final un conjunto de despropósitos. Entonces, el azúcar, olvidémonos, el azúcar que debemos tomar es el que está naturalmente presente en la fruta y poco más. Si me apetece muchísimo, muchísimo poner algo un poquitito dulce en algo, que sea poco y que sea, bueno, o bien, por ejemplo, panela, que es azúcar no muy refinada, es una opción, o un poquito de miel, pero poco, o sea, cuanto menos mejor. Y luego, otra cosa importante que tenemos que evitar son el exceso de omega 6, por lo que decía antes, ¿no? Porque el omega 3 y el omega 6 son grasas que actúan de manera complementaria, pero actúan en el cuerpo con una precisión mmm, increíble, porque lo que hacen al final el omega 6, como os decía, es el que hace de sustrato para que el cuerpo pueda generar inflamación y resolver un problema que esté apareciendo. En la endometriosis, lo que el cuerpo intenta resolver son los tejidos endometriales, ¿no? Fuera de lugar. Pero claro, generar inflamación de forma crónica no es bueno. Y ese omega 6, cuando predomina mucho sobre el omega 3 en la alimentación, va a hacer que el cuerpo va a estar continuamente generando inflamación, porque lo tiene a mano, tiene el sustrato, ¿no? Tiene un proceso patológico, la endometriosis, que va dando señales de que algo está pasando, algo malo está pasando. Y tiene mucho omega 6, pues tiene muy fácil generar inflamación. Necesitamos que el omega 6 y el omega 3 estén muy equilibrados. Pero ¿cuál es el problema? El omega 6 está por todas partes. El omega 6 está de forma natural en todas las semillas, en todas absolutamente, en todos los frutos secos, en la legumbre, en todos los alimentos naturales hay una parte de omega 6, pero en esos alimentos naturales de semillas, frutos secos, predomina el omega 6. Hemos dicho que nueces, lino, chía, cáñamo tienen omega 3, pero también tienen omega 6. Predomina ahí, es como que el omega 3 es más potente o hay más cantidad, pero el omega 6 está, y está en otros alimentos, con lo cual, y no digamos ya en alimentos procesados, obviamente, ¿no? En alimentos procesados hay omega 6, el aceite de girasol es omega 6, por eso no nos interesan ni las pipas de girasol ni el aceite de girasol, porque si ese omega 6 está muy por encima del nivel de ingesta de omega 3, lo que hacemos es alimentar y alimentar y alimentar la inflamación. Por eso tenemos que evitar usar aceite de girasol, tenemos que evitar alimentos procesados, tenemos que evitar las pipas de girasol, y a partir de ahí, que haya omega 6
en las otras semillas o en las semillas que consumimos y en los frutos secos no es un problema. Lo que tenemos que hacer es que no falten los que tienen omega 3 también. Y lo del pescado azul que decíamos. Esos son como los dos pilares más importantes, pero luego también hay, por los datos que tenemos de los estudios, también tenemos que evitar consumir carne roja y derivados cárnicos habitualmente, evitar el consumo excesivo de cafeína, más de 2 cafés al día hay que procurar que no, bueno, pues que no sea nuestra rutina, ¿no? Por lo menos estar en 1, como mucho 2 cafés al día, evitar el alcohol. Con la soja, bueno, ya si quieres, ya comentaremos, pero con la soja, como todavía hay un poco de interrogante, pues bueno, procurar no excedernos por si acaso. Sobre todo esto, ¿no? El azúcar, los omega 6 de alimentos procesados, aceite de girasol, carnes rojas, derivados cárnicos procesados, el exceso de cafeína, de alcohol. Todo esto es las harinas refinadas, ¿no? Que actuarían un poco como los azúcares, harinas refinadas, cereales refinados, pan blanco, todo esto fuera. No nos ayuda. Gluten y soja, ¿qué hacemos con ello? Claro, ¿qué hacemos con ellos? Mira, de la soja todavía no tenemos la certeza de que realmente sea un problema. Sí que es verdad que como al final la soja tiene una cantidad importante de fitoestrógenos, no sabemos exactamente hasta qué punto la soja puede ayudar o puede ser contraproducente en una patología en la que el nivel de estrógenos pues es un problema. Entonces, por precaución, la soja, procurar consumirla ocasionalmente. Si somos vegetarianas y consumimos algún producto con soja, bueno, pues no pasa nada porque obviamente nos va a ayudar al equilibrio nutricional, pero procurar no abusar. Y con el gluten en sí mismo no va a ser un problema para nada si no hay una celiaquía o una sensibilidad al gluten no celíaca. Es decir, a día de hoy decir que una dieta adecuada para la endometriosis se trata de quitar el gluten, ¿no? Es una dieta sin gluten, es un error, es una dieta milagro, ¿no? Es una dieta equivocada. No es, quitar el gluten no es la solución para la endometriosis. Puede ser la solución para algunas mujeres con endometriosis. ¿Por qué? Si soy una mujer con endometriosis y tengo celiaquía, lógicamente, si soy celíaca, el gluten hay que eliminarlo. Si soy una mujer, tengo endometriosis y siento que cuando como alimentos con gluten algo no va bien, me inflamo más, tengo hinchazón abdominal, hay que mirar porque puede haber una sensibilidad al gluten que no es celiaquía, pero que por el motivo que sea, y normalmente es por alteraciones de la microbiota, pues no estoy tolerando bien el gluten temporalmente, secundariamente, no porque sea celíaca, sino porque mi microbiota no está bien, mi intestino, mi pared intestinal, mi mucosa intestinal no está bien y hay un poco de permeabilidad o susceptibilidad de esa microbiota y de esa mucosa y el gluten pues no me acaba de sentar bien. Con lo cual, en ese caso, hay que evaluar bien a la persona, hay que evaluar si temporalmente hay que quitar gluten para resolver lo que está pasando en el intestino y después reintroducirlo con alimentos saludables, porque claro, otra cosa es que mujeres que yo siento que no, que dicen, yo siento que cuando como cosas con gluten, alimentos con gluten, no me sienta bien, pero si lo que esa mujer está tomando es un pan refinado, un pan blanco, unos cereales blancos, bollería, galletas, masas rápidas de pizza, de lo que sea, claro que no le sienta bien, pero probablemente no es por el gluten, es por los otros componentes de esos cereales refinados que están fermentando en el intestino y están haciendo están generando esa hinchazón, ¿no? Entonces hay que evaluarlo todo muy bien. O sea que el gluten puede ser un problema, pero en algunos casos, no en general, para la endometriosis no es en general un problema.
El problema es que los alimentos que comemos actualmente en nuestra sociedad, que están disponibles y que tienen gluten, son nutricionalmente, la mayoría, nutricionalmente bastante deficitarios, en el sentido de que no son de calidad, porque no es lo mismo comer un pan blanco que comer un pan que ha tenido un tratamiento, bueno, que parte de una base de harina integral, que tiene una fermentación larga y que después pues se ha hecho ese pan, ¿no? Y ese pan de fermentación larga tiene una cualidad curiosa e interesante, y es que esa fermentación de ese pan de calidad que ha tenido esa fermentación larga, eso es como una predigestión, es como que ese pan, ese resultado final, es un pan que tiene un gluten que ya está predigerido. No va a ser tan duro a nivel de digestibilidad como un pan blanco, en el que pues todo lo que había en el cereal está ahí tal cual, ¿no? Entonces, claro, depende de muchas cosas, no solo de que tenga gluten. Sí, yo cuando estaba en busca de todo este tema antes de conocerte a ti, en busca de mejorar la salud, el tema de endometriosis, dolor, inflamación, fertilidad, siempre escuché y leí en un montón de guías que el gluten está muy relacionado con la endometriosis. Entonces yo me lo quité, casi que radical. Claro, Cuando tomé la dieta contigo me dijiste, no, desayunar un pan por la mañana, solo un pan, pero entonces yo cogí miedo, pero digo, voy a hacer caso que es la doctora. claro, Perfecto. claro, Así que claro, claro. Es que podríamos estar horas analizando este tema del gluten. Y una dieta antiinflamatoria, por definición, es una dieta baja en gluten, pero porque, claro, porque es una dieta que se basa sobre todo en alimentos vegetales que no tienen gluten, y tiene un poquito de cereales, pero bueno, un poco, solo un poco, ¿no? Y cereales de calidad, como puede ser un poco de pan en el desayuno, de un pan bueno, ¿no? pues sí, hay mucho mito, ¿eh? Hay mucho mito por ahí. Según Sí, voy sí, leyendo los grupos en los que estamos y todo, lo primero que dicen, sí. fuera gluten. Claro, y el problema es que todavía sigue habiendo muchos profesionales de la salud, quizá no nutricionistas, normalmente no nutricionistas, profesionales de la salud de otras áreas, que recomiendan todavía pues a las personas que tienen endometriosis y patologías con inflamación crónica, que les dicen, quita el gluten. Entonces, claro, cuando esa recomendación viene de un profesional de la salud, pues obviamente uno cree que eso es importante, pero a día de hoy es que no deberíamos estar cayendo en esos errores, porque hay que explicar las cosas bien. Lo que pasa es que explicar las cosas bien requiere más tiempo, y analizar a una persona y ver lo que realmente necesita requiere más tiempo. Decirle a alguien que tome una dieta sin gluten es muy rápido y muy fácil. Yo con eso, pues mis visitas serían muy fáciles, pero no se trata de eso. Hay que analizar cada caso y ver lo que está pasando y lo que hace falta de verdad. Quitar o no quitar o... Efectivamente, así es, hay que Sí. analizarlo, es así. Seguimos, doctora. Sobre suplementos. ¿Qué opinas de los suplementos y cuáles serían mejores para obtener de la comida? ¿O los tomamos directamente? Bueno, yo creo que o sea, los suplementos son una gran ayuda cuando vemos que a nivel dietético con la comida no llegamos al nivel que necesitamos. Y también son una gran ayuda a veces en momentos bueno, pues en momentos en el que vemos que el cuadro que tiene la persona o la situación de salud requiere como una ayuda para dar ahí un refuerzo, ¿no? Pero podríamos hablar, por ejemplo, de suplementos de omega 3. Es importante tenerlos en cuenta, porque normalmente, aunque la recomendación dietética la podemos seguir de comer pescado azul 3 veces por semana y comer cada día nueces, lino, chía y cáñamo, pero la mayor parte de las veces no somos capaces de mantener esa recomendación de forma constante siempre a largo plazo. Con lo cual, el omega 3 yo diría, sí, este sí es un suplemento que quizá sí deberíamos contemplar de tomarlo, si no cada día, que yo lo tomo cada día, porque creo que es algo muy básico para la salud, pero si no cada día, de tomarlo habitualmente. Ahora tomo un par de meses un suplemento de omega 3 para reforzar esa capacidad del cuerpo de generar sustancias antiinflamatorias.
Luego, además del omega 3, puede haber suplementos de muchos tipos que nos pueden venir bien. Por ejemplo, vitaminas del grupo B. Bueno, en algunos casos puntuales y en algunos momentos, cuando la endometriosis tiene momentos de brote duros en los que hay mucho dolor, el sistema nervioso está como súper sensibilizado porque ese dolor es crónico y el sistema nervioso acaba sensibilizándose. Bueno, las vitaminas B pueden ayudar porque son muy importantes para el sistema nervioso y ayudan, no es que tengan un efecto analgésico directo, pero sí que ayudan a mitigar un poquito ese, bueno, pues ese contexto de dolor y de exacerbación del sistema nervioso, ¿no? De sensibilización. Pueden ser muy importantes de vez en cuando y que no falte ninguna. Obviamente, si vemos que la mujer con endometriosis es vegetariana, va a tener que tomar un suplemento de vitamina B12, eso claro, ¿no? A nivel nutricional es importante. Luego, vitamina D, un suplemento de vitamina D, ¿lo tengo que tomar o no lo tengo que tomar? La vitamina D se va viendo cada vez más en los estudios que vamos teniendo relativo a la endometriosis y a la nutrición, que es muy importante porque la vitamina D no solo es importante para los huesos, es clave para el sistema inmunitario. Y cuando hay niveles bajos de vitamina D, hay más riesgo de endometriosis y hay peor progresión de la endometriosis. Hay que mantenerla en niveles óptimos, con lo cual es un suplemento que a lo mejor a veces tendremos que tomar si nuestros niveles se han quedado bajitos. Hay pocos alimentos ricos en vitamina D, poco. Los lácteos pueden tener un poquito, puede tener un poquito, pues que comamos el huevo y bueno, sí, el hígado tiene, pero hígado ya no se suele comer y no es un alimento tampoco excesivamente recomendable. Entonces, a nivel dietético, la vitamina D no es fácil que la lleguemos a tener en buenos niveles solo por lo que comemos. La vitamina D es la vitamina del sol, la que va a fabricar nuestra piel cuando nos da la luz solar. En verano no tenemos problema normalmente porque estamos más expuestos a la luz solar, vamos con menos ropa y nuestro cuerpo puede generarla, pero en otoño, invierno, bueno, hay que ver que si tengo endometriosis y me tienen que hacer una analítica, que hay que hacerla de vez en cuando, hay que evaluar la vitamina D, cómo está y si hace falta suplementar. Y luego otros suplementos, siempre yo creo que es necesario evaluar cada caso, porque hay muchos suplementos que pueden ayudar, pero no podemos tomarnos siempre todo. Entonces hay que evaluar, hay que priorizar y por eso al final, bueno, pues ir de la mano de un profesional te va a ayudar a que, vale, pues sí, ahora me tengo que suplementar, a tener la seguridad de que todo nutricionalmente está bien y a nivel antiinflamatorio también, obviamente. Estupendo, doctora. Pasamos al siguiente bloque. Vamos a hablar de peso corporal y hormonas. Ujú. Mencionas, bueno, hemos hablado del peso y las hormonas, que es crucial en la endometriosis. ¿Por qué? Bueno, porque al final el peso corporal, como decía, no tiene mucho más que ver con la salud que con lo estético, pero obviamente con lo estético también, pero bueno, el peso corporal tiene que ver con nuestra composición corporal. Entonces, cuando aumentamos la grasa del cuerpo es cuando puede haber un problema de salud a muchos niveles. Las mujeres tenemos unos rangos de grasa corporal normales y son unos rangos de niveles óptimos de grasa corporal que son más elevados que en los hombres porque necesitamos sencillamente más grasa para poder tener una buena salud hormonal, es decir, nuestros estrógenos y otras hormonas necesitan de cierto nivel de grasa corporal para poderse, bueno, pues generar, para que pueda haber un equilibrio hormonal. Por eso, pues en mujeres deportistas en las que hay mucha exigencia de la composición corporal y bajan mucho la grasa corporal, pues muchas veces tienen retirada de la regla, es decir, la regla desaparece porque el nivel de grasa corporal ha bajado tanto que el cuerpo no, con ese nivel de grasa tan bajo, no puede generar las hormonas necesarias para la menstruación, etcétera. Entonces, eso
en el mínimo. Necesitamos cierto nivel de grasa para ese funcionamiento hormonal normal, pero si ese nivel de grasa está por encima de lo que es normal, hay un exceso de grasa corporal, ahí empezamos a tener problemas porque vamos a tener desequilibrios a nivel hormonal más fácilmente, va a haber un exceso de estrógenos, y obviamente, bueno, pues hay otros problemas porque el exceso de grasa corporal también aumenta la inflamación. Es como, bien, el cuerpo tiene más grasa, tiene como más materia para poder generar sustancias inflamatorias. Entonces, por las dos vías, ¿no? Si acumulo grasa corporal de forma excesiva, voy a tener más inflamación y voy a tener más desequilibrios hormonales, con lo cual no nos interesa nada. Lo que queremos es que, bueno, pues tener un peso saludable, una composición corporal con una grasa corporal en niveles óptimos y que eso se mantenga así. Eh, Simplemente pues porque es básico para esos dos factores que tanto nos van a importar, la inflamación y el equilibrio hormonal. Sí. ¿Sabrías decirnos un rango Sí, de a ver, un porcentaje de rango, grasa? sí, sí, claro, el rango habitualmente depende un poco de la edad, pero para una mujer en edad fértil, el rango de grasa normalmente tiene que estar alrededor de un 20 y pico por ciento, 20-25% de grasa corporal. Quiere decir que el 20% de mi composición corporal, de mi masa corporal, es grasa. Eso no lo podemos saber de no ser que tengamos o que vayamos a un sitio que tenga una báscula que analice esos parámetros. Pero normalmente tenemos que estar en ese rango entre 20, 25, a lo mejor para una mujer es normal estar en 19 y para otra es normal estar en 26, pero no debe pasar, en general debe estar ahí, en ese rango de 20-25%. Eso es lo ideal. Bueno, pues eso se mantiene con la alimentación, obviamente, también con la actividad física, ¿no? También el hecho de movernos y de hacer actividad física también ayuda a que mantengamos los niveles de grasa en sus valores adecuados. Bueno, es importante. No es un tema estético, es un tema totalmente de salud. De salud, totalmente. Sí. Perfecto, doctora. Pasamos al siguiente bloque, microbiota y salud Mm. intestinal. Hablaste de la microbiota como uno de los pilares, ¿no? ¿Qué Sí. relación tiene con la endometriosis? Pues fíjate que tiene relación por varios motivos, ¿no? Y lo bonito de que cada vez sepamos más es que cada vez nos damos cuenta de que todo es muy complejo realmente y importa todo porque todo está relacionado, ¿no? Entonces, la microbiota, bueno, es importante porque, en primer lugar, la microbiota tiene muchísimas funciones. La microbiota está relacionada con regulación de un montón de vías del metabolismo, con regulación de la inflamación, con regulación del sistema inmunitario. Está también implicada en la generación de algunos nutrientes. La microbiota son, bueno, pues esos microorganismos que viven ahí en nuestro intestino y que tienen capacidad incluso de generar algunas vitaminas del grupo B, la vitamina K. Bueno, también regulan las grasas corporales, ¿no? Tienen una cantidad de funciones que lógicamente ya no solo por la endometriosis, sino en general por salud, la microbiota la tenemos que cuidar. No es una comunidad de microorganismos que esté viviendo en nuestro intestino de casualidad. Están ahí porque están coexistiendo con nosotros y están haciendo una relación sinérgica, ¿no? Nosotros les damos cierto, bueno, pues cierto cobijo, ¿no? Les damos un lugar donde vivir y les damos alimentos, ¿no? Les damos sustrato para que puedan reproducirse y estar ahí y ellos nos aportan mucho más beneficio, yo creo, que lo que nosotros a los microorganismos. Entonces, primero la microbiota es importante porque regula la inflamación, con lo cual, clave. Con la inflamación, ¿qué sucede? Si la microbiota está alterada, aumenta la inflamación, pero al revés también. Si aumenta la inflamación porque tengo un foco de endometrioma que está
generando ese foco inflamatorio. Ese foco inflamatorio está en el abdomen normalmente y está cerca del intestino, y esa inflamación que está ahí va irradiando de alguna manera, va llegando hacia la luz intestinal. O sea, es como que influye a la microbiota, de manera que la microbiota, si está alterada, genera más inflamación, pero si se está generando más inflamación por la endometriosis, también altera la microbiota. Por eso poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que tampoco es casualidad que las mujeres con endometriosis resulta que tienen mucho más habitualmente trastornos gastrointestinales. No es casualidad, es porque, claro, hay un foco inflamatorio, o sea, o varios, ¿no? Hay inflamación a nivel abdominal, inflamación que se generaliza en todo el cuerpo y inflamación que acaba afectando a la microbiota. De hecho, a día de hoy se sabe que las mujeres con endometriosis tienen más bajos los niveles de ciertos microorganismos, por ejemplo, los lactobacilos. Por eso es importante tomar yogur, tomar kéfir, porque eso nos aporta esos lactobacilos que en una mujer con endometriosis normalmente están más bajitos y son importantes para regular la inflamación. Entonces es que es clave, ¿no? Y luego la microbiota es importante no solo porque también mantiene el tránsito intestinal de manera saludable, que es súper importante también, pero tiene un papel clave también en el equilibrio hormonal. El metabolismo y la eliminación de los estrógenos es complejo en el cuerpo y está muy bien regulado para que se generen los estrógenos y se eliminen los estrógenos de manera adecuada para que se mantengan los niveles como tienen que estar. Uh, los estrógenos se metabolizan en el hígado y, bueno, en el hígado se transforman en unos estrógenos inactivos que después, a través de la bilis y del intestino, los vamos a eliminar vía intestinal. Pero la microbiota tiene la capacidad de poder reactivar esos estrógenos y de poderlos reabsorber. Eso se está viendo que cuando la microbiota está alterada en el contexto de endometriosis, parece que esa microbiota está favoreciendo la reactivación y la reabsorción de estrógenos, haciendo que haya niveles de estrógenos más altos de lo que corresponde. Por eso, bueno, la microbiota es clave por la salud en general, es clave para regular la inflamación y es clave para la regulación hormonal. Y no podemos perder de vista todo esto, con lo cual cuidar la microbiota es totalmente imprescindible, o sea, es nuestra aliada. Y cuando notamos si una mujer ya empieza como que a notar que a nivel intestinal no está bien, que su ritmo intestinal empieza a cambiar, que hay hinchazón abdominal, hay que consultar y hay que resolver eso, porque si no, lo demás empeorará, seguro. Seguro. Y para mejorar esto, ¿recomendarías algún probiótico? Bueno, el tema de probióticos como a nivel alimentario, sí que clarísimamente recomendar alimentos fermentados como el yogur, como el kéfir, como puede ser la kombucha, el chucrut o otros alimentos vegetales fermentados. Eso, muy importante. Alimentos, o sea, más allá de los alimentos, probióticos en forma de suplementos, sí que hay muchísimo, y sobre todo es que es un mercado que es amplísimo, hay muchísimos productos, hay situaciones en las que nos van a ayudar, porque, como decía antes, a veces los suplementos nos ayudan a resolver una situación que se ha complicado demasiado y mira, nos va bien un suplemento probiótico para restablecer ese equilibrio, para ayudar a que vayamos un poquito más rápido, pero hay que evaluar también, porque hay muchos suplementos probióticos y no todos son igual. Entonces, bueno, pues ahí no se puede decir toma probióticos porque te vendrá muy bien, porque depende del caso, incluso depende de cómo a nivel intestinal está esa persona, le va a venir bien un probiótico que tenga lactobacillus de diferentes tipos, bifidobacterias, una mezcla de esos dos tipos de microorganismos que normalmente son muy reguladores, pero a lo mejor nos está
indicando que necesita otro tipo de probióticos. Entonces, eso hay que estudiarlo bien en cada caso también, muy al detalle, incluso ya con, bueno, a nivel de llegarlo a consultar con un médico digestivo que entienda de microbiota y que pueda dar luz ahí y dar con el producto adecuado, porque gastar el dinero en tomar probióticos así porque sí, no, eso. Como las veces que mencionabas antes, a veces pensamos que hacemos bien y estamos haciendo todo lo contrario. Claro, pues sí, podemos estar desequilibrando el sistema o, bueno, en el mejor de los casos, pues podemos estar simplemente tirando el dinero porque no estamos teniendo el beneficio que deberíamos, ¿no? Mm, Exactamente. sí. Doctora, en tu consulta, ¿has visto muchos casos de endometriosis? Y en ese caso, ¿qué patrones observas? Pues sí, sí, claro, muchos casos de endometriosis, muchos, ya no sé, hace cuántos años que entré en este tema, ¿no? Y sí, muchos casos. Eh, ¿Qué patrones veo? Mira, es algo curioso porque normalmente veo mujeres, o sea, para mí es, no sé, es como son mujeres que son, pues, mujeres dinámicas, activas, que son mujeres que se cuidan, que, bueno, que cuidan su aspecto también, que tienen, bueno, pues esas, no sé, características que son así como muy de percepción, muy visual, pero que llama la atención. Y, y bueno, y son mujeres que a veces, la mayor parte de las veces, como decía, tienen otras patologías o otros problemas que han venido después o que estaban antes y después se ha habido el diagnóstico de la endometriosis, pero que suele haber de forma habitual y de forma coexistente ese problema a nivel gastrointestinal. Por ejemplo, muy, muy habitual que haya problemas de estreñimiento o Mm. problemas de alteración del ritmo intestinal, ¿no? Y que no se relaciona a eso normalmente, porque viene a la consulta una mujer joven, típico, ¿no? Una mujer joven, eh, de veintipocos, un poquito más, bueno, hay en muchas edades, ¿no? Porque el diagnóstico a veces viene pronto y a veces llega más tarde, pero que esa mujer te explica y parece como que es algo que no tiene que ver, que de forma habitual ha padecido estreñimiento o síndrome de colon irritable. Bueno, Sí, y lo son último que me dices. pistas, sí. Y eso tiene que ver, tiene que ver. O sea, ahí es donde los estudios todavía nos darán en el futuro más luz para saber el inicio de todo, porque eso no lo sabemos todavía. Sabemos que está relacionado, que es muy frecuente, que haya esos problemas, pero no sabemos qué es primero, qué pasó primero, que por el estreñimiento hubo cambio de la microbiota y eso generó el problema hormonal y la endometriosis, o al revés, eso, pero bueno, o sea, después de todos los años viendo pacientes con endometriosis y de verdad, si una cosa, muchas veces pienso, si una cosa es importante es que las mujeres primero obviamente sepan que, ¿no? Que el dolor menstrual no tiene por qué ser algo que te incapacite y algo, si está siendo algo exagerado, obviamente, o algún dolor que eso hay que consultarlo y hay que ver qué está pasando ahí, pero también esta parte, ¿no? Si no estamos yendo bien al baño, si hay un problema en ir al baño, consultemos cuanto antes, porque a veces no se le da importancia a eso y tiene importancia, Sí, tiene mucha. mucha importancia. Cada Sí, vez conozco más mujeres que tienen la endometriosis intestinal, incluso de grado 4, mujeres claro, que van de claro. operación tras operación, cada vez les van cortando un poquito más. La verdad que es muy lamentable. Y No, es sí, muy todo tiene lamentable, que sí. ver con sí, con Es lo que comen. tremendo, o sea, es realmente tremendo. Porque, bueno, porque no nos hemos dado cuenta de que si una jovencita de 16 años pues tiene estreñimiento y le cuesta ir al baño o lo pasa mal y pues eso hay que solucionarlo, porque los problemas solo van a hacer que crecer si eso no se soluciona, tanto a nivel intestinal como a nivel de endometriosis, ¿no? Entonces,
la Y todo es una alimentación. raíz, me imagino. No es porque Sí. sí. No, 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 claro, 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 totalmente. Y luego, bueno, en casos de ya de endometriosis en el intestino, pues bueno, hay que cuidar eso al máximo nivel, claro, totalmente. Mm. Cosas muy, muy duras. Sí, Pero muy bueno, duras, aquí sí, estamos sí, para mejorar lo que podamos. sí, sí, sí. Em, ¿Qué cambios se notan más rápido en las mujeres cuando comenzamos la dieta antiinflamatoria? Yo la desinflamación. Eso, eso. Eso, en el primer mes, después yo normalmente hago una pauta de recomendaciones y menús para un mes, ¿no? Y en la segunda visita, después de un mes, lo que todo el mundo, ¿no? Todas las mujeres expresan es, ¡buah, es que me he deshinchado, me he deshinchado! Y eso tiene mucho significado, porque eso significa que a nivel intestinal hemos arreglado bastantes cosas y que en solo un mes hemos reequilibrado microbiota y eso está mucho mejor. Y eso significa también que hay menos inflamación global, ¿no? La hinchazón abdominal no solo tiene que ver con los gases a nivel digestivo, tiene que ver también con toda la inflamación que hay a nivel abdominal, ¿no? Eso es lo primero. Luego, poco a poco, ¿no? Cuando, bueno, pues obviamente son pautas que no es que sean para un tiempo, es que son las pautas que necesitamos para toda la vida, ¿no? Para cuidarnos. Pero a partir del primer mes, que lo de la hinchazón abdominal es lo primero que se nota, pero después la mujer empieza pues a notarse mejor, menos cansada, reglas menos dolorosas, bueno, todo es como que empieza a darle un respiro, ¿no? Y todo se modera, toda la sintomatología empieza a moderarse. Obviamente no puedo decir que se soluciona todo, porque me encantaría, pero no es así. Pero sí que puedo decir que he visto mujeres con casos muy complejos y con mucha desesperación y mucho sufrimiento y que después de instaurar todas las pautas y de llevar una dieta antiinflamatoria, su vida ha cambiado radicalmente. Porque, bueno, pues porque ya el problema está ahí, pero está minimizado, el dolor ha disminuido mucho, la calidad de vida cambia total. Y eso vale muchísimo. Eso es la mayor satisfacción que yo puedo tener. Sí, totalmente. Se entiende Sí. perfectamente. Sí, más todavía cuando mujeres como tú, pues podéis después incluso pues llegar a la maternidad, ¿no? Y a tener una vida pues sana y bien. Eso ya pues merece la pena todo. Mm. Hablando del mes que decías, que se nota desde el primer mes el cambio, en mi caso fue así. O sea, Ujú. yo me acuerdo que cuando inicié el proceso contigo, estaba para hacerme la transferencia embrionaria del segundo in vitro, tercera transferencia embrionaria. Ajá. Y salió fallido. Ujú. Entonces, inicié contigo un mes y al mes siguiente me quedé embarazada natural después de hacerme varios tratamientos in vitro. O sea, Sí, qué fuerte. hasta el útero. El endometrio se desinflamó completamente Claro, y se implantó la criatura. claro. Impresionante, sí, sí, sí. Claro, es que no, ojalá le diéramos esta importancia, ¿no? Porque no vemos lo que está pasando dentro, pero sí vemos esta parte clínica de mejora y estos casos en los que ese poder desinflamar permite que suceda lo que estaba, bueno, pues lo que estábamos esperando, ¿no? Y eso es maravilloso, claro. Vale. Consejos para las chicas, para nuestra audiencia. ¿Por dónde empiezan? ¿Qué pueden hacer para comenzar? Bueno, para comenzar, a mí me gusta ir con lo positivo, que es, para comenzar, haz que tu alimentación sea muy variada, con mucho colorido. Mucha, o sea, muy variada en alimentos vegetales, en frutas de todo tipo, en verduras. Si hay alguna intolerancia, ya eso consultar, ¿no? Pero en general, una dieta muy variada, porque
cuanto más variada sea, mejor nutricionalmente será y más antioxidantes estaremos recibiendo y estaremos favoreciendo que esa endometriosis esté minimizada al máximo, que la microbiota esté bien, o sea, esa abundancia de alimentos vegetales y de mucho colorido es lo principal. Luego, pues que no falten los omega 3 con el pescado azul, con las nueces a diario, esas semillas a diario, eso irlo incorporando porque además va mejorando muchas cosas, entre ellas también el tránsito intestinal y, bueno, pues la vitalidad, la energía que tenemos. Y después complementar pues, con alimentos básicos, como decíamos, ¿no? La carne blanca, los huevos, el pescado blanco, algún queso bajo en grasa, los lácteos fermentados, súper importantes. ¿No? Ir teniendo un poquito de esta alimentación con alimentos, o sea, con alimentos naturales, sin procesar en la mayor medida que sea posible. Y luego evitar, ¿no? Poner el foco también en evitar los azúcares añadidos, evitar azúcares que están en los alimentos procesados, evitar esos omega 6 en exceso, ¿no? Evitar el aceite de girasol, las pipas de girasol, evitar alimentos procesados que están hechos con aceite de girasol. Y a lo mejor, pues bueno, nos podemos fijar en la lista de ingredientes, ¿no? Y bueno, pues si estamos comprando un gazpacho y ese gazpacho está hecho con aceite de girasol, pues no es el que nos conviene, hay que cambiar a otro si queremos comprarlo hecho que tenga aceite de oliva, por lo menos, ¿no? Eso sería lo clave y también muy importante porque como estamos hablando de una pauta que no es para unos días, unas semanas o unos meses, es para siempre. Es una forma de comer y es una forma de cuidar el cuerpo. Lo importante también es que vaya acompañado de esa parte emocional de disfrutar. Es decir, de que comer así no es un castigo o un sacrificio, sino que es un placer también. Porque, bueno, pues hay que aprender a que nuestro sistema nervioso a lo mejor está acostumbrado a tener placer comiendo alimentos que no son saludables ni antiinflamatorios, pero eso ¿Verdad? puede cambiar. Sí, claro, pero la buena noticia es que eso puede cambiar, ¿no? Al final, el sistema nervioso aprende y cambia, y si de repente yo he hecho un mes de la dieta antiinflamatoria que me han pautado y me encuentro mucho mejor, y además, oye, pues son platos con combinaciones que son apetecibles y demás, eso es lo que le va a acabar gustando a mi sistema nervioso, eso es lo que me va a acabar gustando, porque eso me sienta bien y bueno, y hay que disfrutarlo, ¿no? El prepararlo con un poquito de mimo para disfrutar de comer, eso es importante. ¿Recomendarías llevar un diario de alimentación o sintomatología? Sí al principio, sobre todo sí al principio eh, cuando queremos ver un poco pues qué nos está pasando, porque muchas veces no tenemos claro si me estoy hinchando cuando como una cosa o cuando como otra, no le veo la relación y a lo mejor no la tiene, ¿eh? Pero hacer un diario a veces ayuda, por ejemplo, cuando ya venís a la consulta, ayuda a analizar todo eso. Pero una vez analizado y una vez ya puesto todo en su sitio, y ya decir, vale, pues esto es lo que te viene bien y demás, el diario yo no lo veo tan necesario como para que siempre tengamos que estar pendientes de llevarlo todo tan registrado, porque hay que soltar un poquito y relajarse y estar tranquilas de que ya una vez sabemos lo que nos viene bien, pues bueno, observar sí, tener una buena conexión con nuestro cuerpo, de decir, bueno, pues observo si algo no me ha sentado bien o lo que sea, pero el diario, sobre todo al principio, pues para luego poder consultar o luego poder analizar qué es lo que me pasa. Perfecto. Sí, porque llevarlo siempre, al final lo que tú dices, hay que disfrutar las cosas y tenemos que andar Claro. escribiéndolo todo, va a ser un No, calvario. no, eso no. Igual que el hecho de seguir una dieta o unos menús, eso al principio viene bien porque es un entrenamiento, pero luego cada una libremente tiene que, bueno, pues, oye, pues me apetece más esta verdura o me apetece más esta combinación, hay que tener esa flexibilidad y luego eso no hace falta estar
tan rígidamente escribiendo todo, de no ser que, bueno, pues que de repente nos encontremos peor y queramos hacerlo unos días para observar a ver qué está pasando, pero de forma general, pues no haría falta. Respecto a los antojos, yo lo pasaba muy mal porque yo soy muy dulzona. Entonces acabé haciéndome, por ejemplo, mermelada casera con Ajá, fresas y le ponía un poquito de panela. El ajá. igual la nocilla. Ya, Chocolate sí, negro. claro, claro. ¿Recomiendas eso o fue una Sí, idea mía un poco no, no, alocada? claro, está bien, está bien. Es que hay momentos, y más las mujeres, que en nuestras fluctuaciones hormonales, pues hay días en los que nos apetece el dulce y es así, ¿eh? No, no, y no pasa nada. A mí me hace gracia, por ejemplo, yo me doy cuenta en mí misma cuando, como normalmente procuro hacer recetas, hacer fotos para luego compartirlo en redes sociales, me doy cuenta que en qué momento del periodo menstrual estoy cuando me da por hacer bizcochos. Y entonces digo, uy, estoy, estoy antes de, estoy que ahí ya, bueno. Entonces, cuando nos apetezca un dulce, podemos hacernos eh, muchas pequeñas cosas que nos van a satisfacer y que no son malas. Por ejemplo, lo que decías de Nutella, nocilla saludable. Al final, yo puedo tener una crema de avellanas o de almendras, 100% avellanas, 100% almendras, ahí no hay nada más, pero en ese día que me apetece algo un poco más dulce, pues en la tostada puedo, ¿no? Puedo mezclar un poquito de esa crema de avellanas con cacao puro y un poco de canela, lo mezclo todo primero en un pequeño bol y luego ya ahí tengo un poquito bueno, de crema de cacao y avellanas que puedo poner en mi tostada y que ese día va a ser como el placer que me apetecía, o comer un poquito de chocolate negro, o hacernos una mermelada con frutos rojos o con fresas. Podemos utilizar la chía también, porque cuando hacemos esas mezclas con la fruta triturada de fresas o frutos rojos, ponemos un poquito de chía que ayuda a espesar y un poquitito de panela para, si queremos ese puntito de un poquitito dulce, al final es, bueno, pues estrategias más saludables para satisfacer esos momentos de dulce, ¿no? Sí. Estupendo, estupendo. Vale, vamos a dar a nuestras chicas un poquito de recursos y herramientas que tengas disponibles. Por ejemplo, háblanos de tu plan 7x3. ¿En qué consiste? Bueno, pues mira, el plan 7x3 es un plan basado en dieta antiinflamatoria, en dieta ligera, porque es un planteamiento de menús ligeros, bajos en calorías, antiinflamatorios, y es un planteamiento enfocado para quién, pues para alguien que a lo mejor no va a venir a la consulta porque a lo mejor no está en ese momento de venir individualmente a la consulta, pero sí quiere hacer algo para mejorar su alimentación. Y es, bueno, pues es un planteamiento sencillo en el que no es una pauta individualizada, pero es una pauta súper saludable, ligera, antiinflamatoria, con menús semanales, con ideas para desayuno, que la persona puede, pues decir, vale, me apunto al plan, ahí tiene todo ese material y tiene mi soporte por si tiene alguna duda, tiene algo que necesita preguntar, yo estoy un poco ahí detrás pendiente si esa persona necesita algo. Y esa es un poco la idea del plan. El plan 7x3 siempre lo voy promocionando dependiendo de la temporada porque no es siempre igual. Ahora estamos haciendo pues el de temporada de final de verano, otoño, luego vendrá el de otoño, luego ya el de inicio de invierno, ¿no? O sea, en cada temporada como que el plan va cambiando para que la gente se pueda apuntar y vaya viendo también, vaya entrenando esos buenos hábitos dependiendo de la temporada. Eso es el plan 7x3. Y bueno, la verdad es que con el tiempo que llevo con ello, la verdad es que las personas que se han apuntado al reto están súper contentas porque les ha supuesto como un antes y un después, ¿no? De mucha gente dice, "Buah, es que yo ahora como cosas que no comía, ahora sé preparar verduras que antes no sabía ni cómo prepararlas. Es que ahora me gusta esto que creía que no me gustaba." Entonces,
Bueno, está bien, es una manera de ayudar de esa manera. Que la gente necesita una guía. A mí me preguntan muchas veces por las Sí, recetas de la nutricionista, y claro, esa es la claro. siguiente pregunta. Tienes el libro, La dieta Sí, del dolor. ¿Ese sí. libro incluye recetas específicas? Ese libro en su segunda edición, que ya hace unos meses que salió la segunda edición de La dieta para el dolor, sí que tiene un ejemplo de menús y de planteamiento de menús. Sí, lo incluí porque en la primera edición no estaba y era algo que sí que la gente pedía, ¿no? Y en La dieta para el dolor segunda edición, ahí sí hay ejemplos de menús. ¿Vale? Luego también hay recurso, bueno, que no sé si lo tenías por ahí previsto o anotado, pero en mi página web, ¿no? Hay ebooks que son de descarga gratuita, uno de dieta antiinflamatoria. Luego hay uno que no es gratuito, pero siempre procuro que mis recursos sean asequibles económicamente para todo el mundo, ¿no? Y es un libro en el que he recopilado 81 recetas antiinflamatorias, pues de todo lo que yo suelo utilizar en los menús, en lo que recomiendo. Bueno, es una recopilación de recetas que está súper bien. Y bueno, al Sí, final información en redes sociales también, hay siempre recursos que, bueno, pues que pueden ayudar. sí, porque al final siempre necesitamos pues ir a lo práctico, por dónde empezar, Sí, qué receta es o qué tipo de claro, alimentos, la lista de la compra, qué voy a comprarme. sí, sí, Ir a lo práctico directamente es lo mejor. Sí. sí, sí, claro, claro. ¿Ofreces consultas online para personas de otros países? Sí, sí, Me han sí, sí. preguntado por ti, sobre todo de México, Colombia. Claro, sí, sí, Perfecto. sí, sin problema, sí. Sí, en mi página web también hay un enlace como para coger cita online, pero si en ese calendario no hay disponibilidad que a la persona le pueda encajar, solo tiene que escribirme y ahí ya nos ponemos de acuerdo sin problema. Sí, 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 sí. ¿Qué mensaje le darías a una mujer recién diagnosticada con endometriosis? Bueno, el mensaje principal sería que desde el minuto cero empiece a cuidar su alimentación, que eso es garantía de que, bueno, pues esa endometriosis está ahí, pero es garantía de que la evolución va a ser siempre mucho mejor cuidando la alimentación y que esté atenta a cómo está su salud intestinal, porque eso nos dice muchas cosas también y que consulte siempre, bueno, pues que tenga dudas, que al final acudir a un profesional, bueno, pues te da un poco la seguridad de que con tanta información que hay disponible, pues que estés realmente en el camino adecuado, ¿no? Para ti. Entonces, bueno, un poquito eso sería. Laura, llevamos algo más de una horita hablando de un tema tan importante como la alimentación y la endometriosis. Sí, No sí. sé si quieres anotar alguna cosa más que no hayamos hablado, que no hayamos tocado. Bueno, yo creo que hemos tocado bien muchos temas y yo creo que un mensaje quizá que sí que también sería bueno que quedara, yo creo que lo hemos dicho, ¿no? De alguna manera, pero que, bueno, pues que no eliminemos grupos de alimentos sin saber si realmente son alimentos que nos están haciendo daño, alimentos saludables, obviamente, ¿no? Alimentos que lo que hemos dicho que no nos convienen, eso sí, pero que no entremos en una dinámica que además al final uno no sabe qué hacer, ¿no? De eliminar, 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 porque luego hay muchas mujeres que llegan al punto de es que ya no sé qué comer, sigo encontrándome mal, he eliminado muchas cosas y ahora ya no sé lo que me sienta mal. Entonces, mmm, antes de empezar con todo eso, que nos vamos a volver locos sin saber exactamente qué es lo que necesitamos eliminar y si necesitamos eliminar algo, pues consultar bueno, ir un poco guiados. Y sobre todo, además de eliminar algunos alimentos, a veces lo que hace más falta es enriquecer nuestra alimentación. Eso es un poco un mensaje bonito que siempre me gusta que quede, ¿no? Pongamos mucho colorido en los platos, que sea muy rico, alimentos naturales y eso nos lleva siempre a beneficios.
Muy Pero bien. ya está. Bueno, y lo otro que me queda decir es agradecerte desde luego este tiempo y esta entrevista Gracias a fantástica. ti. Gracias a ti, la verdad que ha sido un buen tiempo. Yo creo que hemos tocado varios temas. Y Sí. bueno, ¿dónde te pueden encontrar nuestras oyentes? Bueno, me pueden encontrar en la página web dietalógica.com. Ahí tienen toda la información sobre mí, sobre las cosas que hago, los planes, los ebooks, todo, el contacto también. Y en redes sociales también. Normalmente en redes sociales siempre estoy como Laura Gana Nutrición. Ahí sobre todo estoy como mucho más activa en Instagram, que es mi plataforma preferida. Entonces, bueno, pues ahí en Instagram Laura Gana Nutrición y ahí también hay mi dato de email de contacto y lo que sea. O sea que ahí estoy disponible para quien lo necesite. Muy bien, doctora. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu ayuda, por todos los datos que nos has dado, que sin duda vamos a mejorar muchísimo en salud. Y nada, pues esperamos vernos para la próxima. Eso, gracias, gracias, Lea. Un abrazo. Un abrazo.